Buen día, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos presentando la clase número 3, el diseño urbano en la escala desde el espacio público, desde la dimensión social. Estamos de nuevo con Evangelina. Hola, ¿qué tal? Bueno, con Evangelina, como saben, somos las coordinadoras de la asignatura electiva orientada a diseño urbano para la transformación de la ciudad. Y bueno, les proponemos en esta última parte abordar el diseño urbano en la escala del espacio público, como dice el título, acercándonos a las miradas sociales en el mismo. Y bueno, debe entenderse como las otras clases, como parte de un todo, es parte de la propuesta de la materia electiva, en donde lo que proponemos es mirar al diseño urbano desde una perspectiva de múltiples dimensiones y múltiples escalas. Así que bueno, los invito a escuchar esta clase. Estos son los contenidos que tiene la presentación, tiene 3 partes. Una primera parte en donde recuperamos contenidos que vimos en los encuentros anteriores, en las clases anteriores, que tienen que ver con la propuesta de conceptualización de la misma y bueno, de abordaje metodológico. La segunda parte de la presentación enfatizamos y desarrollamos algunas expresiones de lo social en el espacio público. Nos interesa destacar 3 aspectos: la relación del espacio público con la ciudadanía, la relación del espacio público con las experiencias de distintos colectivos sociales, haciendo foco en los colectivos más vulnerables, y en último término nos interesa también destacar la relación del espacio público con la accesibilidad, porque entendemos que el diseño urbano tiene que entender las lógicas, estas demandas, estas expresiones de lo social en el espacio público, como para poder intervenir. Esa es la propuesta que hacemos en esta clase. Y en último término, vamos a recuperar algunos ejemplos que ya vimos en las clases anteriores, que nos interesa destacarlos desde esta dimensión y también haciendo foco de la importancia que se piense en interacción a las distintas dimensiones, como para que incluso la propuesta o la apuesta sobre lo social sea mucho más densa a partir de la sinergia con las otras dimensiones. Bueno, avanzamos si quieren con la presentación. Recupero rápidamente cuál fue la propuesta conceptual que se hizo para el diseño urbano. Lo entendemos, como ya hemos dicho varias veces, como una herramienta para la intervención en la configuración del espacio público de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de una herramienta que per se ya tenga contenidos, sino que debemos cargarlo con este tipo de contenidos, con este tipo de aproximaciones, ¿no? Que opera sobre el espacio público de la ciudad, pero que también es necesario pensarlo en forma articulada con el diseño del espacio privado, y también propusimos en la materia pensarlo en estas escalas, la macro y la micro, la del espacio público, la de la ciudad, pero valoramos las intervenciones que se hacen desde la escala macro, porque seguramente las transformaciones puntuales van a tener una mirada mucho más integradora, pero también puede intervenirse en la escala del espacio público solamente. Con respecto a la propuesta, bueno, como ya lo dije, proponemos un abordaje desde las múltiples dimensiones, ya abordamos la cuestión ambiental, abordamos la perspectiva más físico-espacial desde lo ambiental y desde la materialidad propiamente dicha, y ahora nos vamos a centrar en el abordaje de la dimensión social. Nos interesa el espacio urbano como posible estructura de inclusión social, y nos interesa también cómo las distintas miradas de los distintos actores sociales, de los distintos colectivos, aportan a la producción del espacio público, y cómo necesitamos considerarla para poder intervenir en el diseño urbano desde esta perspectiva que venimos planteando. Entonces, bueno, como ya señalé en el índice, en este segundo punto, lo que vamos a poner énfasis es en distintas expresiones de la cuestión social en el espacio público. Lo que proponemos es considerar comportamientos, problemáticas, necesidades sociales, urbanas actuales, con la idea de que hay que conocer cuáles son esos comportamientos, esas demandas, para poder intervenir. En primer término, bueno, vamos a hacer foco en la relación entre el espacio público y la ciudadanía, porque entendemos que la ciudadanía no se posee, sino que se posee, pero hay que ejercerla, y el espacio público es el ámbito para poder ejercer la ciudadanía. Esta es una idea de Borja, pero que nos interesa destacar, porque es en el espacio público en donde se ejerce la ciudadanía, donde se crea el ciudadano,
Y entonces el espacio público es el ámbito de la movilización, es el ámbito de la participación social, es el ámbito que permite la identidad, la cultura y la revalorización del patrimonio en forma colectiva. Por eso es que nos interesa destacar y trabajar la importancia del espacio público en su relación con la ciudadanía. En segundo término, como también ya presentamos, nos interesa destacar las experiencias de diversos colectivos que tienen dificultades o son más vulnerables en el uso del espacio público. Entonces nos interesa reconocer que hay experiencias diversas, aspiraciones diversas de los distintos colectivos, sea por género, por edad, por etnia, por nivel socioeconómico, respecto del uso, respecto de la apropiación, respecto de para qué sirve el espacio público. Entonces, bueno, nos vamos a detener también en eso, haciendo foco, como decía, en los colectivos más vulnerables. Precisamente lo que vamos a trabajar acá o vamos a presentar en esta clase es, nos vamos a acercar desde la experiencia de las mujeres, desde la experiencia de las infancias, de los adultos mayores y de la accesibilidad. En último término, vamos a abordar esta cuestión, la de la accesibilidad. Si querés avanzamos, Eva. Estos son 3 aspectos que por supuesto están en relación íntima entre cada uno de esos temas. Bueno, el primero de ellos, el espacio público y su relación con la ciudadanía. Acá citamos 2 propuestas de Borja, como decía recién, en donde él define al espacio público desde estas ideas. Él entiende que el espacio público es el lugar del cambio histórico, el lugar de la materialización, de la transformación social, el lugar de la manifestación, sea contra el poder o con el poder, que el espacio público, él dice, es el lugar de conquista de derechos. También remarca que el espacio público es el lugar donde la sociedad se muestra con sus desigualdades, se muestra con sus contradicciones, y ese mostrar las desigualdades y mostrar las contradicciones es justamente un camino hacia el abordaje de esas desigualdades. Por eso es importante entender que el espacio público, en tanto ámbito de expresión de esas desigualdades, es necesario para visibilizar las desigualdades y no tanto para ocultarlas. No es un espacio para ocultar el conflicto, sino justamente es un espacio en donde se necesita que el conflicto esté visualizado como para poder abordarse. Y bueno, otra de las cuestiones vinculadas a la ciudadanía tiene que ver con las posibilidades de participar y de decir qué se necesita, qué se requiere respecto del espacio público. Bueno, como saben, hay colectivos que tienen más dificultades para participar. Uno es el de la foto, que son las infancias. Entendemos que es necesario incluir a las personas con menor representación en los procesos de toma de decisiones, con consultas públicas y con discusiones abiertas. Entendemos que la participación, primero que no es siempre abierta, ¿no?, para la intervención en el espacio público, pero también debe hacerse un esfuerzo para que las personas que tienen menor representación puedan decir algo respecto de cuáles son sus limitaciones y de cuáles son las expectativas que tienen respecto del uso del espacio público. Esta cuestión es clave. En la foto anterior lo que mostrábamos es una foto de un proceso participativo en Rosario, llevado a cabo por un conjunto de docentes, investigadores, extensionistas de la Universidad de La Plata, de distintas facultades, forestales, derecho, arquitectura, que propusieron al municipio de Rosario incorporar a los niños en los procesos de decisión para la transformación de los espacios públicos. Esa es una de esas reuniones, es una experiencia que es muy interesante, que seguramente a alguno le interesará, por eso pusimos también el link de la foto ahí arriba como para acceder. Incluso uno de los participantes de este proyecto va a ser invitado en la mesa redonda número 3 que organizamos en el transcurso de la cursada. Así que bueno, están invitados a eso, y bueno, seguimos avanzando, Eva, si te parece. El otro de los temas que nos interesaba destacar es esta idea de que en el espacio público se desarrollan experiencias diversas de acuerdo a los distintos colectivos sociales, porque tienen necesidades y aspiraciones diferentes respecto de la ciudad, respecto del espacio público en particular. Con respecto a las mujeres y las disidencias, lo que nos interesa destacar son algunas ideas de Madariaga, que es parte de la bibliografía que nosotros les dimos en el programa de la materia, que la mujer generalmente tiene una doble carga de trabajo.
una doble carga que tiene que ver con trabajo en la ciudad y con trabajo en la vivienda, que configura de alguna manera una cadena de tareas que no es lineal, no es vivienda, trabajo, ir y volver, sino recorrer distintos ámbitos de la ciudad. Ir a la vivienda, estar en la vivienda, ir al trabajo, ir a los equipamientos educativos a llevar a los niños, ir a llevarlos a los equipamientos sanitarios a hacer los controles médicos, también llevarlos al parque, a los comercios. Entonces, habla de la idea Madariaga de cadena de tareas que es necesaria de conocer para poder intervenir desde el diseño urbano, porque la mujer generalmente tiene actividades tanto en el ámbito productivo de gran carga y tanto en el ámbito reproductivo también de gran carga. Y también a esto se suma que la mujer muchas veces es quien tiene al cuidado personas dependientes, sean adultos mayores, discapacitados, niños, por supuesto. Son cuestiones que son necesarias de abordar en el espacio público porque la mujer requiere de distintas posibilidades para acceder a los bienes y recursos de la ciudad, y también tiene, en función de esto, demandas espaciales específicas y que son diferenciales también por grupos, incluso por grupos de mujeres. No es lo mismo la mujer que está sola que la mujer que está en pareja y que puede compartir algunas actividades, la mujer que tiene algún estudio, la mujer que es profesional, la mujer que tiene condiciones, que vive en condiciones de pobreza, no es lo mismo que la mujer en condiciones de pobreza con niños, la mujer que tiene personas a cargo y que tiene esas condiciones anteriores. Quiero decir con esto, que no se trata tampoco en esta cuestión de pensar a la mujer como un homogéneo, sino que hay también diversidades de grupos en cuanto a la edad, a las condiciones sociales, al acceso a la educación que haya alcanzado, entre otras cuestiones. Y estas necesidades y aspiraciones diferenciales son también desafíos diferenciales para el diseño urbano que tiene que reconocerse desde la intervención. Debe facilitarse estas tareas que no son lineales en las mujeres, tanto las de tipo productivo como las reproductivos. Entonces, entendemos que el acceso al transporte en cuanto a frecuencia, en cuanto a tiempo de viaje, en cuanto a costo, a proximidad, a comodidad, debe satisfacerse como para no dejar en el camino a muchas mujeres que quieren acceder al trabajo o que necesitan acceder a estas demandas de la reproducción de la vida misma. También es importante pensar que el diseño urbano permita la proximidad, el acceso a los equipamientos sociales, proximidad en tanto cercanía, pero proximidad en tanto accesibilidad, ¿no? Tanto los equipamientos educativos, sanitarios, deportivos, de ocio y de comercio, que generalmente en mayoría son llevados a cabo por las mujeres. También una cuestión que colabora desde el diseño urbano a la incorporación de las experiencias diversas de las mujeres es la mezcla de usos, ¿no? Posibilitar que el comercio esté cerca del lugar del trabajo, que esté cerca de la vivienda, de la misma manera que los equipamientos. Otra de las cuestiones que se destacan es la necesidad de que el espacio público sea seguro, ¿no? Que esté iluminado, que sea visible, que tenga legibilidad, que tenga permeabilidad, que esté señalizado, que tenga mantenimiento. Todos aspectos, fíjense, todos rasgos que hablamos en el diseño urbano desde el espacio público, desde la materialidad, y que ahora los recuperamos por el aporte que puede hacer a la seguridad del espacio público. Y otra de las cuestiones que también es importante es entender que muchas veces por esta doble carga de trabajo y de trabajo productivo y reproductivo de la mujer, se necesita que los horarios de los equipamientos sean diversos y que amplíen los horarios en el que la misma mujer está trabajando. Entonces también la cuestión del horario y de la organización de las actividades en la ciudad es importante de entender para poder entender esta idea de la experiencia particular de las mujeres en la ciudad. Esta cuestión también es importante de entender que está transformándose, que está cambiando, que cada día el hombre se hace más cargo de las tareas reproductivas, entonces cuestiones que hoy son visibilizadas por los colectivos de las mujeres y que hoy estamos presentando en esta clase como propias de las necesidades de los colectivos de mujeres, seguramente en algún tiempo, digamos, visto desde el punto de vista positivo, ya no vamos a tener que pensarlo como una necesidad propia de las mujeres, sino una necesidad de todos los colectivos que se hacen cargo tanto de tareas colectivas de tipo productivo como reproductivo.
Bueno, y seguramente con estas consideraciones, empezando a tomar estas consideraciones, de alguna manera vamos a contribuir a reducir las desigualdades que se puedan derivar de la satisfacción desigual de estas necesidades que claramente tienen los colectivos de mujeres hoy en día en las ciudades. Bueno, sigo con otro de los grupos que nos parecía importante considerar entre las demandas sociales, que tiene que ver con las infancias. Las infancias como un grupo mayoritario, pero vulnerable, por la falta de posibilidad de participación en la toma de decisiones. Entonces es importante que nosotros, responsables como adultos, tengamos la posibilidad de ponernos en su lugar y de estudiar y considerar todos sus requerimientos. Entonces nos parecía importante, entre las necesidades y las aspiraciones, identificar cuáles son esas necesidades, que tienen que ver con fomentar el desarrollo de su crecimiento, la salud y el acceso a distintas oportunidades. Entre estas cuestiones, nos parece importante entender que los chicos necesitan ser independientes, poder moverse en el espacio público, tener la posibilidad de explorar y de sentirse de una forma segura, independientes, de poder ser libres de manejarse en esos espacios. Por eso cuando pensamos en que son lugares, tenemos que pensar en lugares de juego, creemos que es importante también entender que no solamente los chicos juegan a donde están dispuestos y circunscriptos esos lugares de juego. Los chicos juegan en todos los espacios públicos, juegan en las escalinatas, juegan en los bancos, juegan en los monumentos, como lugares para trepar, como lugares para esconderse. Entonces, si le brindamos la posibilidad de espacios diversos, vamos a atender más a todas sus inquietudes y sus ganas de descubrir el mundo. También es importante entender que los chicos necesitan actividad física, necesitan estar al aire libre para su salud física y mental, y estar en contacto con la naturaleza. Entonces tenemos que pensar los espacios públicos con ellos como usuarios. También porque en esos lugares podemos fomentar a que haya más sociabilidad, interacción entre distintos grupos de chicos y también con la gente más grande, y que haya ese intercambio que es tan sano para su crecimiento. Y estas cuestiones también apuntan a afianzar esa confianza y que se puedan mover como seres libres en la sociedad. Considerando todas estas cuestiones, pensábamos plantearles cuáles son los desafíos que tenemos que considerar nosotros en nuestro rol de diseñadores del espacio público para considerar las demandas de la infancia. Entonces, recuperando lo que les decía recién, tenía que ver con diseñar múltiples y potenciales espacios de uso infantil. No solamente pensar en ese lugar para que los nenes jueguen, sino que las calles son espacios que los chicos usan. También pensar que sean lugares próximos a sus hogares, no solamente que se tengan que trasladar a jugar o a usar el espacio público en otro lugar, sino que los lugares públicos que están próximos a sus viviendas también sean espacios pensados para ellos. Pensar en los equipamientos comunitarios, también, bueno, y las plazas y los parques, como un sistema en red en donde ellos puedan acceder. Aumentar también esa cantidad de áreas verdes accesibles y seguras, que tenga que ver con lo que decía anteriormente. Construir espacios multifuncionales que posibiliten el juego en las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Desde los niños más chicos hasta aquellos que están ya en etapas de adolescencia, que tienen otros requerimientos y otras necesidades de uso. También el tema de posibilitar las actividades familiares gratuitas, que permitan el uso de ese espacio en forma extendida, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de entrar a un lugar que es gratuito, que es accesible, que es público, que es abierto, el uso es flexible. No se trata de un inicio y un fin, como por ejemplo puede ser ir a ver una película al cine, donde termina en 1 hora y media y hay que irse, sino que el espacio, cuando es abierto y gratuito, te da la posibilidad de mayor cantidad de uso y con mayor flexibilidad. De eso también se trata y tenemos que pensar para que esto sea posible. Y también pensar en la seguridad para que los chicos no se lastimen,
y también para que no tengan espacios o barreras o lugares que puedan llegar a ser peligrosos para que no se caigan o se pierdan, o lo que fuera, y también todo lo que tenga que ver con la seguridad del espacio en su conjunto. La iluminación, que sea visible, que sea legible, ¿no? El tema este de que no se pierdan, que tengan identificación del espacio que los rodea, que sea permeable, que esté bien señalizado, y la posibilidad de que sea de un mantenimiento a largo plazo. Y también nos parece importante plantear que pensar la posibilidad de usar equipamientos aún fuera de su horario de uso. Es decir, ¿por qué la escuela no se pueda usar en los fines de semana? O pensar que el equipamiento de salud también puede tener algún uso en el espacio público exterior, o que los estacionamientos cuando no se usan también sean lugares para otro tipo de uso. Bueno, solamente para plantearlo como otras alternativas. Y también, bueno, respecto también a la seguridad, el tema de pensar en cuáles son las marchas adecuadas para que los chicos puedan estar en la calle, ¿no? ¿Dónde plantear los lugares de circulación, de juego, de uso, en convivencia con los automóviles, con los lugares de estacionamientos y la posibilidad de eliminar peligros. Bueno, otro de los grupos que también nos parecía importante considerar en el diseño tiene que ver con los adultos mayores y con las personas con discapacidad. Muchas veces los adultos mayores empiezan a adquirir discapacidades motrices, principalmente, por el paso de los años, que empiezan a tener en común muchas demandas con aquellas personas con discapacidad. Y entonces son el grupo de personas con mayor envejecimiento y los discapacitados. Que los discapacitados pueden ser personas que tengan esa discapacidad como una patología congénita, es decir, desde el momento de su nacimiento, o adquirida, es decir, que pueden haber sido personas sanas y con el transcurso de su vida tuvieron alguna dificultad que hizo que adquieran algún tipo de discapacidad. Esas discapacidades que nosotros como interventores, como diseñadores del espacio público tenemos que conocer, pueden ser aquellas que son motoras con alguna dificultad para moverse, sensoriales y visuales, que son aquellas personas que tienen dificultad para ver o para escuchar, también viscerales, mentales o intelectuales. Y entre esas cuestiones, además, se suman las personas que tienen alguna discapacidad transitoria. Y ahí empieza a abarcar a cada vez más personas, más gente, porque son las embarazadas que tienen alguna dificultad de movimiento en un periodo muy corto de su vida, pero que es importante reconocer, y también las personas con lesiones transitorias. A todos nos pudo pasar que tengamos que usar muletas o que tengamos algún yeso en algún momento de nuestras vidas, y que nos resulta difícil acceder y transitar por el espacio público. Entonces, nos pareció importante considerar que no solamente tenemos que pensar en que es un grupo determinado de personas o porque están mayores o porque tienen una discapacidad, que solamente tengamos que pensar que son ellos. A todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas, o nos va a pasar cuando seamos más grandes, la necesidad de tener un espacio público que sea accesible. Por eso tenemos que tomar conciencia de estas cuestiones. Y lo que creemos que es una necesidad y una aspiración diferencial tiene que ver con eso, con el derecho a participar de la vida urbana, de todos los que, este grupo que es mayoritario en algún punto. Y también la igualdad de oportunidades en el uso y en la apropiación del espacio público. Entonces, entre estas cuestiones, acá tenemos algunas fotos que sacamos de una ONG que se llama Acceso Ya, que nos pareció importante, nos pareció que estaba buena porque muestra las demandas, muestra las necesidades y es denunciante de todas las dificultades que tiene el espacio público, de las barreras urbanísticas que nosotros como arquitectos y como constructores del espacio público tenemos que considerar. Las personas que tienen dificultades motrices
cómo hacen para poder llegar de un lugar al otro, y también cómo garantizar que la silla de ruedas pase por un lugar, o que las veredas tengan las condiciones necesarias para poder circular. Y la foto esta de la mamá con los chicos nos parecía que son necesidades que se complejizan, no es solamente que la que es madre tiene posibilidad de andar con los chicos a UPA y con el otro de la mano, sino que también son necesidades que muchas veces se acumulan y que necesitamos considerar. Por eso, para el diseño urbano, pretendemos pensarlo para que pueda tener un desplazamiento lo más autónomo posible y con seguridad. Todas las personas tengan posibilidad de moverse sin tener que esperar la ayuda de otro. También que tengan posibilidad de acceso al transporte público y privado. Y que puedan tener el uso adecuado de tanto de los espacios públicos como también de los sanitarios, que puedan abastecer a algunos de los espacios públicos. Otra de las cosas que nos parece importante considerar es los lugares de refugio y los lugares de descanso, porque si para cualquiera de las personas que somos sanas y que tenemos posibilidad de caminar 800 metros de, no sé, de nuestras casas a nuestro trabajo, para las personas que tienen alguna dificultad, o por discapacidad, o por ser mayores, 800 metros, o no sé, o 5 cuadras o 10 cuadras puede ser mucho. Entonces pensar en que haya un lugar para sentarse, que puedas tener un banco donde puedas descansar a mitad de recorrido y volver a hacer la última parte del recorrido. Lo mismo pasa cuando hay madres con nenes chiquitos. Los chicos empiezan a pedir UPA porque no caminan. Entonces, tener la posibilidad de tener lugares de descanso. No solamente tenemos que pensar como arquitectos en que los solados sean lisos, o que estén marcados, o que haya rampas, sino también que el equipamiento urbano que disponemos sea pensado para estas demandas. Entonces, entre las cuestiones está de los lugares de descanso nos parece importante, y también considerar refugios, porque si llueve, este señor que anda caminando con dificultad no puede correr hacia un techo, o esta señora que anda con los nenes con silla de ruedas. Entonces, lugares de descanso y refugios también son equipamientos urbanos necesarios que, articulados con solados adecuados, tenemos que integrar y considerar en el diseño del espacio público. La configuración clara y acotada, también, que se sepa a dónde hay que ir, cuáles son los lugares definidos y sin posibilidades de equivocarse en los recorridos. La limitación al tránsito rodado y el favorecimiento del tránsito peatonal. Y también, en este caso, volvemos a recuperar la idea de la seguridad del espacio público que se construye a partir de un espacio público iluminado, con buena visibilidad, con legibilidad, con señalización y con buen mantenimiento. Y por último, cuando pensamos la idea de accesibilidad, acá recuperamos una idea que plantean en el manual del CAPBA 1, Aprea, Cheró y Marcos Canciani, que también participó, que estuvo en una de las mesas redondas, y Tania Cheró va a participar en la última mesa redonda vinculada a la dimensión ambiental, que son todos arquitectos que trabajaron en el marco del Colegio de Arquitectos para pensar un manual de accesibilidad, y plantean este concepto de accesibilidad, que es la posibilidad que tiene una persona, con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, integrarse y interactuar en él. Es decir, que cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solamente de las personas con problemas de movilidad o percepción sensorial, sino de todos nosotros, más allá de que no tengamos esas dificultades, tenemos que considerar que sea un espacio accesible. En la foto les mostrábamos el caso del Paseo del Bajo de Puerto Madero, que ya lo charlamos en las primeras clases de esta materia, que uno de ustedes nos contaba que les parecía bueno el caso, pero que no tenía, si iban en bicicleta no podían bajar. Bueno, acá estaba el caso de una pareja con un cochecito de bebés. Entonces, nos parecía pensarlo también, la accesibilidad, no solamente para el que no tiene capacidad o porque tiene algún problema de motricidad, sino que una pareja en su estado más saludable de la vida, cuando están teniendo hijos y cuando
cuando están muy saludables, también tienen dificultades de acceso. Entonces, la accesibilidad pensada de manera abierta y universal. En ese mismo manual que les contaba del CAPBA 1, también hablaban del concepto de cadena de accesibilidad. Y ahí tiene que ver con garantizar todo el recorrido, desde el punto de origen, desde la vivienda o del trabajo, desde la salida de la edificación, que tiene que estar garantizada para que las personas puedan pasar, también todo el recorrido a través del espacio público y el acceso al transporte hasta la llegada. Entonces, no se trata solamente de resolver una esquina o de resolver la salida de un edificio, sino de toda esa cadena, de todo ese recorrido para garantizar la ida y la venida desde su casa al trabajo, o a la escuela, o al comercio. Y entre los desafíos del diseño urbano, entendemos que es importante viabilizar los derechos y proponer las transformaciones necesarias que aseguren una verdadera ciudad accesible. Entre los principios básicos que también están planteados en este manual, plantean esto de la igualdad de uso. Todos tenemos la posibilidad deberíamos tener esa posibilidad de usar el espacio público, la flexibilidad de acuerdo a las distintas demandas, la sencillez y comprensión intuitiva. Pensemos en las personas que son ciegas o que no escuchan, tienen que tener buena legibilidad, buenas posibilidades de manejarse de manera independiente. Facilidad en la percepción de la información, bueno, tiene que ver con lo que decía anteriormente. Tolerancia a errores. Cuando pensamos por ejemplo, en una silla de ruedas que tiene que pasar por 80 centímetros, y si la silla tiene 70, bueno, tenemos que pensar en que no tenemos que los lugares tengan que ser justos, sino la posibilidad de esa tolerancia a error para que pueda pasar. Entonces todo está pensado para que esa tolerancia de errores pueda pasar. Si sabemos que la rampa tiene que tener 8% o hasta 10%, bueno, puede ser que las personas puedan subir hasta 10, pero mejor si lo hacen a 8%, para que tenga la pendiente segura y que no necesite la ayuda de otro para poder subir. Adecuación de las dimensiones en función de esto, ¿no? de ajustarse a la capacidad real de poder pasar por un lugar o de poder subir de un lugar a otro, y la eficacia en el esfuerzo. Y algunas cuestiones que entonces nos parecía importante considerar, algunos indicadores para evaluar y para hacer posible esa accesibilidad al momento de intervenir, es pensar en forma integral todo este mobiliario urbano que les decía, tanto los bancos, los kioscos de revistas, los refugios, la señalización vial, también la iluminación, también la señalización auditiva y táctil o visual. Y otra de las cuestiones es las condiciones del terreno y los solados. Como les decía, es muy importante considerar los solados para que el que no tenga, muchas veces es la forma de leer la ciudad para el que no la puede ver. Entonces, que la humedad, la temperatura, la fricción ejercida entre el solado y los materiales, tanto el del bastón o de la silla de ruedas, tiene que ser adecuada para que sea antideslizante o que se puedan respetar las pendientes máximas. También pensar el espacio público para que todos puedan tener posibilidad de acceso, y los estacionamientos accesibles. Y por último, como cierre de todas estas cuestiones que les estamos presentando con Alicia, nos parecía importante cuáles son las cuestiones que tenemos que considerar desde el abordaje de lo social en el diseño del espacio urbano, y retomando de nuevo lo que plantea Borja. Entendemos que el espacio público debe concebirse como un instrumento de redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva. Entonces, nosotros responsables del diseño, de la configuración del espacio público, lo tenemos que pensar considerando todas estas demandas. Por eso nos parece importante que reconozcamos las diferencias de los distintos grupos, que podamos propender a reforzar las distintas identidades, permitir que haya distintas expresiones de los movimientos sociales, permitir los intercambios, asegurar el acceso igualitario al espacio público, a partir de estos grupos que nosotros les contamos y de otros que no llegamos a desarrollar, pero que entendemos que
que también se deben considerar. Bueno, y en esta última parte les queremos volver a recuperar algunos ejemplos que ya vimos, pero ahora vistos desde esta dimensión. Bueno, no, lo que les decía es que queríamos recuperar algunos ejemplos que ya les planteamos en las clases anteriores, el caso de la Costanera de Rosario, el caso de las supermanzanas de Barcelona, y el caso de la intervención que se hizo en la ciudad de Medellín, para plantearles el ejercicio de volverlos a mirar desde esta mirada de la dimensión social. Que podamos reconocer que estas cuestiones que por ahí los planteábamos por el diseño de la macroescala o por la cuestión ambiental o espacial, en este caso también se puede reconocer esta mirada desde las demandas que fueron consideradas desde la dimensión social. Es decir, que todos los ejemplos tienen un abordaje integral de las distintas dimensiones, a pesar de que en algunos casos los mostramos desde un lado o desde el otro. Sí, incluso lo que queremos hacer también, volviendo a recuperar estos trabajos, es que ustedes puedan hacer el ejercicio de ver de qué manera el abordaje integral, profundizando en estos distintos enfoques, colabora de manera sinérgica para que los espacios públicos sean mucho mejores, que sean mucho más interesantes, mucho más apropiables, mucho más seguros, mucho más integradores y también sustentables. Entonces, un poco la propuesta es esa, de que ustedes ver si pueden recuperar las cuestiones que vimos en los encuentros anteriores y encontrar, bueno, ahora desde la mirada social, desde esta perspectiva, cuáles son los nuevos aportes, pero esos aportes valorados también en relación con los anteriores. En este caso en particular en Rosario, lo abordamos, como decía Eva, lo presentamos tanto en la escala macro como en la escala micro, y eso es uno de los principales valores que pusimos sobre la mesa desde el primer encuentro. Desde la perspectiva social nos interesa destacarlo porque esa gran cantidad de espacio público que se pudo generar, recuperar frente al río y en distintos puntos de la ciudad también, justamente lo que tiene es un intenso uso de forma diversa, que son dos aspectos clave desde la aproximación social. ¿Por qué? Porque la diversidad de uso por parte de distintos colectivos hace que ese espacio sea más seguro, incluye a los distintos grupos sociales, da distintas posibilidades, e incluso también, no sé si avanzamos en la filmina siguiente, Rosario es un caso particular de una ciudad en donde se puso al hombro la cuestión de las infancias para poder diseñar a la ciudad, y hay hasta equipamientos que tienen que ver con justamente propuestas directamente dirigidas para la infancia y que van más allá de construir un parque para la infancia, con esta idea que decía Eva, ¿no? Sino que equipamientos culturales, equipamientos científicos dedicados a las infancias, que por supuesto invitan también a las familias a la apropiación. Por citar algunos aspectos de esta intervención. En este caso también son fotos del mismo edificio, del mismo parque, que es el Parque de las Infancias, en el Parque Independencia. Espacios públicos con edificación de mucha calidad, la arquitectura es fundamental, en tanto generadora de espacios, pero también acoge a estos programas diversos. Entonces también recuperamos para la perspectiva social las propuestas que se pusieron sobre la mesa desde la primera clase, que hablaban de la importancia de la relación entre el espacio público, la arquitectura, entre el diseño urbano y la arquitectura, entre los programas, las actividades de esos edificios y también el espacio público. Es fundamental para que haya estos usos intensos, por supuesto, las propuestas de actividades de cada uno de los parques y de cada uno de los equipamientos que están instalados en esos parques. Bueno, estos son otros de los valores que tiene el caso este de Rosario de la Costa de Santa Fe. También, bueno, este es otro de los equipamientos que le presentamos, que es el del acuario. También hay una propuesta explícita en el caso de Rosario para los colectivos de mujeres. Se ha trabajado también en forma articular o con distintos colectivos de mujeres para poder diseñar el espacio público, para poder trabajar la cuestión de la seguridad en los espacios públicos, así que también son casos importantes de revisar y de profundizar respecto de esas cuestiones, ¿no? Cómo se puede
abordar y profundizar estos temas en un caso particular. Creo que había más imágenes de Rosario, bueno, otras imágenes que muestran estos usos intensos, estos espacios de convivencia. El uso también es importante en este ejemplo en particular, el uso intenso durante todos los días de la semana, con distintas actividades, ¿no? dando ese uso intenso, y también a lo largo de todo el día, no sé si las 24 horas, pero hay un uso muy extendido durante las horas del día del espacio público, y durante todas las temporadas del año. Bien. Y este era el otro caso que estuvimos revisando de Barcelona, de la intervención en las supermanzanas, que lo miramos desde la cuestión ambiental, porque veíamos la recuperación de la calidad ambiental, sacando el uso de los automotores y del transporte pesado hacia el interior de la trama circulatoria. También lo veíamos desde la cuestión espacial, porque lo que significaba atender o la diversificación de actividades y de espacial para las distintas actividades. Decíamos que se había recuperado parte de las calles para el tránsito vehicular, para el tránsito peatonal, perdón, para las bicicletas, para lugares de encuentro, para lugares de juego, para lugares de reunión. Las esquinas que ya no tenían tránsito empezaron a ser lugares para jugar o para reuniones. Entonces, visto desde lo espacial, les mostrábamos eso, pero también lo veíamos, ahora importante mostrarlo desde el lado de la dimensión ambiental, porque esa posibilidad de nuevos espacios hizo que empiecen a aparecer lugares donde la gente se encuentre. Había entrevistas a los vecinos que hablaban en internet, que las pueden buscar ustedes también, que hablaban sobre esta intervención y decían, ahora sé quiénes son mis vecinos, y hacía muchos años que vivíamos acá y no nos conocíamos. O había imágenes de lugares de encuentro, donde la gente se sentaba en la calle, y tenían, no sé, o asambleas vecinales, o alguna discusión, o alguna motivación política, o lo que fuera, pero que esos lugares propiciaron esas demandas que no estaban o que no eran atendidas. Entonces, nos parecía importante volver a mostrar estas fotos para mostrar estas cosas, ¿no? De la posibilidad de que ese tránsito vehicular se haya ido y haya estado el desarrollo de otros usos, hizo posible que el desarrollo del intercambio social sea posible. También la cuestión de minimizar el tema del auto lleva a que el riesgo por colisión, que muchas veces implica miedo para los adultos mayores, disminuya, entonces también que ellos puedan apropiarse del espacio público. Muchas veces los adultos mayores no salen al espacio público porque significa un riesgo concreto de que los choque un auto, de que se caigan. Entonces también este tipo de intervenciones resultan importantes para incluir a ese colectivo que generalmente ven el espacio público un espacio de riesgo, un espacio público de violencia en ese sentido. Y de la misma manera con las personas que tienen otras dificultades en la accesibilidad, ¿no? Digamos, atrasar el auto, llevarlo un poco para afuera significa eso, dar lugar a que pueda incorporarse personas que se autoexcluían del propio espacio público. Bueno, hay otras imágenes que ya se las habíamos mostrado, pero bueno, volviendo de nuevo a lo mismo que planteábamos hoy, ¿no? Las mujeres con la necesidad de llevar a los chicos al colegio, llevarlos a jugar, si son lugares accesibles donde los tenés en la puerta de tu casa o cerca, hace que esa cadena de recorrido sea más corta y sea posible de hacer, porque si no hay muchas cosas que no las llegas a hacer porque los traslados hace que no te alcance el día para poder ir de un lado hacia el otro. Y el último de los ejemplos que también nos interesaba recuperar era de la intervención de Medellín. Este era el caso de la avenida Carabobo, pero también trajimos algunas imágenes de otras intervenciones en la ciudad, en donde lo habíamos planteado desde la cuestión ambiental. ¿Te acordás que, Alicia, que lo habías planteado vos por los materiales, del solado, la intervención con la vegetación?
Sí, y es otra de las intervenciones que busca de alguna manera disminuir la presencia del auto en el espacio público, y todos los valores que destacábamos recién en el caso de Barcelona son posibles de recuperar acá, ¿no? La posibilidad de que diversos colectivos, no solamente los que tienen que transitar, puedan apropiarse del espacio público. Me parece que también es importante la idea desde la apropiación esta que vos remarcás, Eva, de que hay una apropiación que tiene que ver con el tránsito, con el traslado en el espacio público, y otra apropiación que tiene que ver con quedarse en el espacio público. Y este tipo de intervenciones justamente apuntan a eso, a que uno se quede y no solamente sea un espacio de traslado o de circunstancia de paso para ir de un lugar al otro. En este caso, podemos hablar de nuevo, ¿no? De el uso de los distintos colectivos que se autoexcluían, la cuestión de la convivencia de distintos grupos sociales, de distintos grupos etarios, la posibilidad de apropiarse desde el punto de vista de recursos patrimoniales, en este caso en particular, viene también de la mano de la recuperación edilicia de mucho patrimonio construido de la ciudad de Medellín, que estaba un poco deteriorado, y justamente invisibilizado. Estas intervenciones también apuntan a eso, a la cuestión cultural, la cuestión identitaria, y cómo la arquitectura puede apoyar también a estas intervenciones en el espacio público, se apoyan mutuamente justamente para apuntalar a eso, ¿no? O a recuperar esos valores identitarios respecto de la ciudad, que son fundamentalmente de tipo colectivo. Así que me parece que los ejemplos que vienen son Sí, otras intervenciones en Medellín. Que tiene que ver con eso, con la propuesta de equipamientos también, apoyando al espacio público. Y lo que charlábamos también con Alicia hace un ratito es que decíamos que promover el uso del espacio público también hace que sea más seguro. Cuando uno lee los trabajos o todas las publicaciones que se plantearon de Medellín, planteaban también la reducción de la violencia. Entonces pensábamos que esta posibilidad del uso del espacio público, cuando no es una calle vacía, hace que sea más seguro. No es lo mismo transitar por un lugar donde no pasa nadie o transitar por un lugar que está lleno de gente. Entonces, cuando hablamos de ciudades que tienen que ser seguras, también las planteamos con la gente en la calle. Cuando hay gente en la calle, cuando la gente se apropia del espacio público, hace que sea más seguro, porque es un espacio que es de todos y todas, y no solamente de tierra de nadie, que hace que la sensación de inseguridad sea mayor. Esto sí, era por... Sí. No, Eva, perdón, seguí. Acá planteábamos el tema de los equipamientos, pero bueno, también estaba la intervención en las calles, pero no sé si querías decir algo de la otra. Volví a este, que los habíamos destacado a estos ejemplos por el tema de la arquitectura, y la relación de la arquitectura con el espacio público, la relación de la actividad con el espacio público, y justamente la actividad tiene que ver con eso, con una actividad social, con hablar claramente de la dimensión social. Y en estos casos, en el anterior, me gusta también destacar la idea de la intervención con calidad, ¿no? De que para que exista esa apropiación y para que sea duradera y para que sea, digamos, justamente el ámbito digamos, de estas prácticas, no se trata de intervenciones de cualquier tipo, sino de intervenciones puestas con mucha calidad, no solamente en términos de durabilidad de los materiales, sino del diseño. Entonces también es importante eso, pensar que se necesita intervenciones que vayan más allá de la cuestión, digamos, de mejorar por 1 o 2 años un espacio público, sino de mejorarlo estructuralmente y con calidad para que pueda posibilitar estas apropiaciones en términos extendidos de tiempo. Bien. Bueno, y esta era una última imagen, ¿no? También de la calle. Pensaba eso, ¿no? Una mujer bajando por ahí de noche y a oscuras, o en una calle que está iluminada, que hace que sea más seguro también y que defina las posibilidades de transitar ese espacio. Bueno, creo que esa es la última de las fotos, no tenemos más. Sí. Cada uno de estos ejemplos, los 3 ejemplos que trajimos, tienen mucha material para poder desarrollar desde cada una de las aristas, así que bueno, un poco la invitación nuestra era la idea fue no incorporar nuevos ejemplos, sino ver la importancia de la multidimensionalidad y cómo
son cuestiones que se van retroalimentando, así que bueno, es una invitación a que lo sigan viendo. En este caso es la bibliografía, que ya la conocen, es la bibliografía del programa. En particular citamos una bibliografía que tiene una página de un colectivo feminista de Rosario, que es el caso que yo citaba recién, que les decía que hay muchos manuales para el uso del espacio público, para el diseño, muchos manuales que tienen que ver con la seguridad y la relación del espacio público con la arquitectura y la intervención urbana, entonces por ahí les sirve a quien le interese. Está ahí la referencia. Bueno, listo. Llegamos al final de las clases. Gracias. Gracias a todos por estar, por la atención en este caso en particular y por todas las clases. No hay nada más que agregar de mi parte. Muchas gracias. Adiós a todos.